Hola a todos, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Kelly Herrera y el tema asignado fueron las proyecciones adicionales en hombro, puño o muñeca, rodilla y pie. Bueno, entre las proyecciones adicionales del hombro encontramos la proyección de Stryker o axilografía. Es una radiografía axilar de hombro que se realiza con el brazo en abducción. Es indicado cuando el paciente no puede abducir completamente el brazo por dolor, fractura o limitación funcional. La posición del paciente es paciente en decúbito o supino. El brazo afectado se flexiona 100% sobre el tórax y la mano descansa sobre la cabeza. Esto da la forma como si se rascara la cabeza. Parámetros técnicos. El kilovoltaje está entre 70 y 75. Esto puede variar según el equipo y la complexión del paciente. Los miliamperios por segundo son de 10 a 15. Es ajustable según la densidad del paciente. La distancia del foco es estándar, es de 100 centímetros. El rayo central va dirigido de manera perpendicular a la articulación glenohumeral, entrando 10 grados caudal en dirección a la cabeza del húmero. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros, colocado en orientación transversal. La imagen resultante de esta proyección es una imagen que permite visualizar las posibles lesiones en el labrum glenoideo, luxaciones, luxaciones anteriores y posteriores, además congruencia de la cavidad glenoidea. Los criterios a evaluar son: la cavidad glenoidea debe verse de manera clara y abierta, la nitidez y el contraste deben de ser adecuados sin sobreexponer o subexponer. Aquí vemos claramente la imagen de la proyección adicional de hombro llamada Stryker. Aquí vemos cómo el paciente coloca su mano sobre el tórax y esto da una inclinación como si se rascara la cabeza, da la impresión. Bueno, seguimos. Ahora continuamos con la proyección adicional de hombro, la proyección de escapular o en Y. Esta proyección radiográfica oblicua del hombro que muestra la escápula en forma de Y es utilizada principalmente para evaluar la alineación de la cabeza humeral e identificar las luxaciones anteriores y posteriores. Aquí vemos cómo claramente se forma una Y, por eso el nombre de esta proyección. La posición del paciente es en bipedestación o sedestación de pie. Esta se ubica frente al buki, su cuerpo rota de 45 a 60 grados hacia el lado afectado, de modo de que la escápula quede perpendicular al receptor de la imagen. Los parámetros técnicos utilizados son kilovoltaje entre 70 y 80. Los miliamperios por segundo son de 12 a 20 aproximadamente. Esto es ajustable dependiendo de la densidad del paciente. La distancia del foco es de 100 centímetros. El rayo central es perpendicular al receptor de la imagen, va dirigido al punto medio de la articulación escápulo-humeral. Aquí podemos observarla aquí en la imagen. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros, colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante es que se obtiene una imagen que permite evaluar la posición de la cabeza humeral para detectar luxaciones anteriores o posteriores. La escápula, la apófisis coracoides y la espina escapular forman una silueta en forma de Y. Los criterios a evaluar es que la cavidad glenoidea debe visualizarse de forma clara y abierta, debe haber nitidez y contraste adecuados sin sobreexponer o subexponer. Seguimos con las proyecciones adicionales. En este caso vamos a hablar del puño o la muñeca. Encontramos la proyección puño o muñeca oblicua. Esta proyección radiográfica del carpo es la que en la muñeca es colocada en posición oblicua de 45 grados. Se usa para evaluar las superficies articulares, los huesos del carpo y detectar fracturas ocultas que no se aprecian en una AP lateral. Aquí vemos cómo se coloca el paciente para obtener esta imagen de la muñeca oblicua.
La posición del paciente es en sedestación con el antebrazo y la mano apoyados sobre la mesa radiográfica, como vemos aquí en esta imagen. La muñeca se coloca en pronación parcial formando un ángulo de 45 grados, aquí vemos el ángulo, con respecto al detector, apoyando el borde cubital sobre la mesa o esponja y con los dedos relajados. Aquí vemos la imagen claramente. Los parámetros técnicos son kilovoltaje entre 55 y 60. Esto puede variar según el equipo y la complexión del paciente. Miliamperios por segundo es de 3 a 5. Es ajustable según la densidad del paciente. La distancia del foco es estándar de 100 centímetros. El rayo central es perpendicular al receptor de la imagen. Este va dirigido al centro de la articulación de la muñeca a nivel del pliegue radiocarpiano. El tamaño del chasis es de 18 a 24, es colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante es una visualización clara de los huesos del carpo en proyección oblicua, especialmente el trapecio, el trapezoide, el escafoides y el semilunar. Este permite ver fracturas de escafoides y alteraciones de la articulación radiocarpiana. Los criterios a evaluar en esta proyección son bordes óseos nítidos, buena penetración y contraste, inclusión completa de la articulación radiocarpiana y tercio distal del radio y del cúbito. La siguiente proyección de la muñeca o el puño es la proyección de escafoides o muñeca con desviación cubital. Esta proyección radiográfica del carpo, en la que la muñeca se coloca en posición oblicua, se usa para evaluar las superficies y articulaciones, nuevamente los huesos del carpo, y detectar fracturas ocultas que no se aprecian en una P lateral. Aquí vemos la imagen. La posición del paciente es en sedestación con el antebrazo y la mano apoyados sobre la mesa radiográfica. La muñeca se coloca en posición PA prono y se lleva la mano en desviación cubital. Aquí vemos que la mano no está derecha, sino que está con una ligera desviación cubital al máximo, o sea, desplazando la mano hacia el lado del cúbito lo más que se pueda. Los parámetros técnicos es el kilovoltaje entre 55 y 60. También puede variar según el equipo y la complexión del paciente. Los miliamperios por segundo, aproximadamente de 3 a 5, es ajustable según la densidad del paciente. También encontramos una distancia de foco estándar de 100 centímetros. El rayo central perpendicular al receptor va dirigido al escafoides, aproximadamente a 2 centímetros distal y media al proceso del sitio radial, al estiloide radial. Algunos protocolos inclinan el rayo entre 10 a 15 grados craneal para elongar más el escafoides. El tamaño del chasis de 18 a 24 centímetros colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante de esta proyección es el escafoides de una manera elongada, sin superposición, lo que permite evaluar fracturas ocultas, líneas de fractura finas o necrosis vascular. Los criterios a evaluar en esta proyección es que el escafoide debe visualizarse elongado y despejado de superposiciones. No debe haber rotación excesiva de la muñeca. La inclusión de toda la articulación radiocarpiana. Bueno, la siguiente proyección que vamos a ver son las proyecciones en rótula. Esta proyección axial de rótula la podemos llamar como rótula o paleta. Esta proyección radiográfica destinada a evaluar la articulación paletofemoral y la superficie articular de la rótula sirve para diagnosticar luxaciones, subluxaciones, fracturas verticales o de la rótula, también condrolancia, alteraciones de la tróclea femoral, entre otras. La posición del paciente, existen dos formas de colocarlo. Está el método de Merchant, que es axial supina. El paciente se coloca de manera de cúbito supino, de rodillas flexionadas, aproximadamente con un ángulo de 45 grados, con soporte para las piernas. También existe el método de Settingas o axial prono,
El paciente se encuentra en decúbito prono, rodilla flexionada a 90 grados. El RC va dirigido tangencial a la articulación paleto-patelofemoral. Los parámetros técnicos son los kilovoltajes entre 60 y 70. El miliamperio por segundo es aproximadamente entre 5 y 8 y es ajustable según la densidad del paciente. La distancia de foco es estándar de 100 centímetros. El rayo central es perpendicular al receptor. En el método como el Merchant está inclinado de manera cefálica entre 15 y 20 grados y en el método de Zettergast va dirigido al espacio articular patelofemoral. El tamaño del chasis está entre 18 y 24 centímetros y esto va colocado en orientación transversal u oblicua según el método utilizado. La imagen resultante de esta proyección es una visualización clara de la rótula en perfil axial, junto con la tróclea femoral, y se puede observar fracturas verticales, irregularidades y congruencias patelofemoral. Los criterios a evaluar es el espacio patelofemoral abierto y centrado, margen nítida de la rótula y cóndilos femorales. La superficie articular de la rótula debe estar bien visualizada sin superposición excesiva. Bueno, aquí encontramos las proyecciones adicionales en rótula en imágenes. Aquí tenemos el método de Merchant y el método de Zettergast. Aquí observamos cómo se coloca el paciente para obtener esta proyección en este método y acá cómo se coloca el paciente para obtener el método, la proyección en método Zettergast. Bueno, seguimos con las proyecciones adicionales en rótula y tenemos la proyección túnel o rodilla intercóndila. Esta proyección radiográfica permite evaluar el espacio intercóndilo de la rodilla, espinas tibiales y posibles lesiones en meniscos, cóndulos femorales. Además es útil para detectar lesiones osteocondrales, fracturas ocultas y cuerpos libres interarticulares. La posición del paciente, en este también existen dos métodos, está el método de Camp-Convertri. Este método sugiere que el paciente esté en decúbito prono con rodilla flexionada entre 40 y 50 grados. El rayo central va dirigido al caudal a través del espacio intercóndilo. El método de Hombland sugiere al paciente en posición 4 apoyos o con rodilla flexionada a 70 grados sobre la mesa, apoyando el cuerpo hacia adelante y el rayo central perpendicular a la pierna. Los parámetros técnicos son el kilovoltaje entre 65 y 75. El miliamperio por segundo es ajustable según la posición del paciente y la distancia de foco es estándar de 100 centímetros. El rayo central en el Camp-Convertri es perpendicular al eje de la pierna y va dirigido al caudal con el mismo ángulo de flexión de la rodilla, o sea, entre 40 y 50 grados. Y en el Hombland, el RC va perpendicular a la tibia, atravesando el espacio intercondilo. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros, colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante es una visualización clara del espacio intercondilio, las espinas tibiales, los cóndilos femorales y la parte de la superficie articular tibial. Los criterios de evaluación es una visualización nítida de las espinas tibiales, buen contraste que permita ver en detalle el hueso traculear y cortical, también la inclusión de cóndilos femorales y la superficie articular de la tibia. Aquí vemos las proyecciones adicionales de la rótula o patela en el método de Camp-Convertri y el método Hombland que anteriormente habíamos mencionado. Son métodos adicionales en los cuales podemos obtener imágenes de la rótula o patela, pero podemos utilizar estos dos métodos según pues lo que queramos observar directamente en el paciente. Listo. Las proyecciones adicionales en pie, podemos encontrar la proyección de carga o proyección de Saltzman. Esta proyección radiográfica axial se hace en bipedestación, permite evaluar la alineación del retropié, mostrando la relación del astrágalo con el calcáneo. El eje del pie del retropié bajo en condiciones de carga, o sea, de apoyo real con peso corporal. Aquí podemos ver
la posición, el paciente en pie y pues todo la alineación del retropié para tener la imagen resultante. La disposición del paciente tiene que ser en bipedestación, o sea, de pie, erguido, apoyado en ambos pies en el receptor de la imagen. Los pies deben colocarse paralelos y rectos sobre el chasis y distribuir el peso de manera uniforme entre ambos pies. Los parámetros técnicos es el kilovoltaje entre 55 a 65. Esto puede variar según el equipo y complexión del paciente. Los miliamperios por segundo deben de ser de 3 a 6. Esto es ajustable según la densidad del paciente y la distancia de foco es estándar de 100 centímetros. El rayo central va con dirección PA entrando por la región posterior del talón con un ángulo de 30 a 40 grados, caudocefálico y con un punto de entrada en la parte posterior del talón dirigido hacia la articulación del retropié, claramente como lo vemos aquí en esta imagen. El tamaño del chasis utilizado es de 24 a 30 centímetros, colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante se observa claramente la relación del astrágalo con el calcáneo en una proyección axial y se visualiza el eje de alineación del retropié y permite ver desviaciones en el valgo o varo. Los criterios a evaluar es que ambos retropiés deben visualizarse completos y simétricos. La articulación subtragalina debe apreciarse sin superexposición excesiva. El astrágalo y el calcáneo deben verse en su alineación correcta. Otra proyección es la proyección de Covey. Esta proyección radiográfica oblicua realizada con el paciente en bipedestación permite evaluar la estructura del medio pie bajo condiciones de apoyo real en peso corporal. La posición del paciente es en bipedestación, o sea, de pie también, apoyando el peso corporal en ambos pies sobre el receptor de la imagen. Del pie a estudiar se coloca en rotación oblicua interna entre 30 a 35 grados respecto al plano del chasis. El otro pie puede colocarse paralelamente retirado. Los parámetros técnicos es entre 15 a 60 kilovoltajes por segundo. Esto puede variar según el equipo y complexión del paciente. Los miliamperios por segundo son aproximadamente entre 3 a 5 según la densidad del paciente. La distancia foco es estándar, aproximadamente 100 centímetros. El rayo central debe ser perpendicular al receptor y con un punto de entrada a nivel de la base del tercer metatarsiano en el plano dorsal del pie. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros, colocado en orientación longitudinal. La imagen resultante es una visualización clara de las articulaciones metatarsianas, alineación de los metatarsianos y un espacio articular del antepié. También las estructuras del mediopié y parte del retropié. Los criterios a evaluar son que todo el pie debe visualizarse desde falanges hasta el retropié. Las articulaciones metatarsianas deben de estar bien definidas y tener un buen contraste y nitidez en los huesos y espacios articulares. Bueno, aquí vamos a hablar de las proyecciones básicas de pelvis. Vamos a hablar sobre la pelvis en AP. Esta proyección de AP de la pelvis muestra una sola imagen, toda la estructura pélvica, el sacro, el coxis, articulaciones sacroiliacas, sínfisis púbica y ambas caderas. La posición del paciente es de cúbito supino en la mesa, piernas extendidas y pies en ligera rotación interna entre 15 a 20 grados para alinear el cuello femoral con el rayo central y los brazos al lado del cuerpo. Los parámetros técnicos son kilovoltaje entre 70 y 80, miliamperios por segundo de 20 a 30 y el rayo central es perpendicular al receptor con un punto de entrada de 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca, antero-superior en línea media. El tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros, se coloca de manera transversal. La imagen resultante es una visualización completa de la pelvis ósea y de las articulaciones coxofemorales y los criterios que vamos a evaluar en esta proyección es la pelvis completa y simétrica, los forámenes obturadores de tamaño similar sin rotación, cabezas y cuellos femorales visibles, sacro y coxis alineados con la sínfisis púbica.
La otra proyección es la pelvis en AP en bipedestación en posición de carga. Esta proyección AP es realizada en posición erguida, útil para valorar estabilidad pélvica, simetría y dismetría de miembros inferiores. También la posición del paciente debe ser de pie, erguido, pies paralelos y pesos distribuidos de manera equivalente, piernas extendidas y ligera rotación interna de los pies. Los parámetros técnicos es 70-80 kilovoltaje, miliamperios por segundo de 20 a 30, distancia foco de 100 centímetros a 120. El rayo central es igual al que el de la P de pelvis, supino, línea media de 5 centímetros por debajo del EIAS. El tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros de manera transversal. La imagen resultante es una visualización de pelvis en carga real con evaluación ortopédica de dismetrías. Los criterios a evaluar son pelvis completa, simétrica y en posición anatómica correcta y la apreciación de la alineación pélvica bajo carga. Aquí vemos la imagen de las proyecciones anteriormente mencionadas. Aquí vemos la pelvis en AP con el paciente en posición de cúbito supino. Y aquí vemos al paciente de pie en bipedestación de manera erguida. Y vemos ambas imágenes resultantes son iguales, pero aquí podemos evaluar si hay dismetrías ortopédicas a evaluar, entre otras. Bueno, seguimos con la proyección de la cadera. La cadera, vamos a hablar de la AP de cadera. Esta proyección nos permite estudiar la articulación coxofemoral, cabeza y cuello femoral, el acetábulo y parte proximal del fémur. La posición del paciente es de cúbito supino sobre la mesa radiográfica, pierna afectada extendida, se rota internamente el miembro afectado entre 15 y 20 para colocar el cuello femoral paralelo al rayo central. Brazos quedan totalmente fuera de campo. Los parámetros técnicos son kilovoltaje entre 70 y 80, miliamperios por segundo de 20 a 30. El rayo central es perpendicular al receptor con un punto de entrada de 2.5 de manera distal a las líneas del EIAS y la sínfisis púbica, esta localizando el pliegue inguinal de la cadera afectada. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros de manera longitudinal. La imagen resultante es una visualización de la articulación coxofemoral, cabeza y cuello femoral, trocante mayor y menor de la parte proximal del fémur. Los criterios a evaluar son cabeza femoral, cuello y acetábulo claramente visibles, el trocante menor apenas visible. Alineación de las articulaciones sin rotación, buen contraste y nitidez ósea. La otra proyección es la de cadera lateral o frog leg. Esta proyección lateral oblicua de la cadera muestra el perfil del cuello femoral y la articulación coxofemoral. Esta proyección es muy usada en pediatría y en la valoración de la displasia o luxación. La posición del paciente es de cúbito, flexiona las rodillas de la pierna afectada aproximadamente de 30 a 40 grados, abducir el muslo hasta formar un ángulo entre 40 y 45 grados con respecto al eje del cuerpo. La planta del pie se apoya contra la rodilla de la pierna contraria. Esto da una posición parecida a las patas de una rana. Los parámetros técnicos es kilovoltaje entre 70 y 80, los miliamperios por segundo de 20 a 35, la distancia de foco es de 100 a 120 centímetros, el rayo central es perpendicular al receptor, al punto de entrada a nivel de la articulación consofemoral, o sea, entre el pliegue inguinal. El tamaño del chasis utilizado es de 24 a 30 centímetros de manera longitudinal. La imagen resultante es una visualización lateral de la cabeza femoral, cuello y acetábulo. Y los criterios a evaluar son cabeza de cuello femoral y acetábulo bien perfilados, trocánteres claramente diferenciados. Aquí encontramos las proyecciones de la cadera en AP y en la cadera lateral, también conocida como frog leg, que aquí vemos que la posición del paciente da o da parecido a las patas de una rana, por eso ese nombre. Bueno, hasta aquí toda la presentación. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Ángel Ortega, estudiante de Radiología de cuarto semestre de Universidad Nacional Abierta a Distancia.
En este video vamos a hablar sobre la radiografía de la cintura escapular, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Son proyecciones estándar. Vamos a hablar sobre el hombro. El hombro tiene unas proyecciones antero-posterior que rotación externa. La ubicación del paciente en bipedestación o de cúbito supino, miembros ligeramente rotados externamente, de 15 a 20 grados, para colocar el epicóndilo paralelo al receptor de imagen. Vamos a manejar unos kilobytes de 70 a 75, un miliamperio de 10 a 15 y una distancia de foco receptor de 100 centímetros o 1 metro. Incidencia del rayo central perpendicular al plano de la articulación glenohumeral aproximadamente 2.5 centímetros por debajo del acromión. El tamaño del chasis de 24 a 30 centímetros, una orientación transversal. La imagen resultante es visualización del húmero proximal, la cavidad glenoidea, la clavícula lateral y el acromión. Criterios de evaluación: cabeza humeral centrada de la cavidad glenoidea, margen superior del húmero y el acromión bien definidos, sin rotación evidente en los tubérculos simétricos. La otra proyección sería también antero-posterior, rotación interna. Se ubica el paciente de cúbito supino con el brazo afectado en la abducción de 90 grados. El rayo entra en sentido horizontal a través de la axila. Vamos a manejar unos kilobytes de 75 a 80 kilobytes, miliamperio de 10 a 15 y una distancia foco receptor de 100 centímetros o 1 metro. La incidencia de radio central es horizontal, dirigido hacia la axila y el ángulo superior del hombro opuesto. El tamaño del chasis 25 a 30 centímetros, orientación longitudinal. La imagen resultante, cabeza del húmero y cavidad glenoidea en proyección axial. Los criterios de evaluación son la articulación glenohumeral abierta, superposición mínima de la estructura ósea, colimación adecuada al área de interés. Tenemos otra radiografía que sería la clavícula, otra proyección. Proyección anteroposterior. Ubicamos al paciente en bipedestación o de cúbito supino, con los brazos relajados a los costados. Vamos a utilizar un kilobyte de 70 a 75 kilobytes, un miliamperio de 10 a 15, una distancia foco receptor o foco chasis de 100 centímetros, o sea, 1 metro. La incidencia de rayos centrales perpendicular al tercio medio de la clavícula. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros transversal. Una imagen resultante de clavícula completa con articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares visibles. Criterios de evaluación: una clavícula centrada y completa, sin rotaciones torácicas, contraste adecuado para visualización del tejido blando y corticoide ósea. La otra proyección es AP axial o angulada. Una ubicación del paciente igual en AP, pero con el rayo central angulado de 15 a 30 grados cefálico. Vamos a utilizar unos kilobytes de 75 a 80, de 70 a 75 kilobytes, un miliamperio de 10 a 15, una distancia a foco de 100 centímetros. La incidencia del rayo central va dirigido al tercio medio de la clavícula con una angulación cefálica. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros transversal. Una imagen resultante, clavícula proyectada por encima de las costillas y el pulmón. Criterios de evaluación: vamos a tener una clavícula sin superposiciones con las costillas, ambas articulaciones visibles y contraste y nitidez adecuado. Por último tenemos la articulación acromioclavicular. Una proyección bilateral AP con o sin peso. Ubicación del paciente en bipedestación, brazos extendidos. Se realizan dos proyecciones.
o dos exposiciones, una sin peso y otra sosteniendo peso de 2 a 5 kilogramos en cada mano para evaluar separación articular. Vamos a utilizar unos kilobytes de 70 a 80, unos miliamperios de 10 a 15, una distancia foco a receptor de 180 centímetros o 1,80 centímetros para incluir ambas articulaciones en la misma imagen. La incidencia del rayo central es perpendicular al punto medio entre ambas articulaciones acromioclaviculares. Nivel de manubrio external. El tamaño del chasis es 35 por 43, una orientación transversal, imagen resultante, una visualización bilateral de las articulaciones acromioclaviculares y clavícula. Los criterios de evaluación son ambas articulaciones visibles y simétricas, huesos bien definidos sin rotación del tronco, huesos bien definidos sin rotación del tronco. En la proyección con peso se debe observar el descenso de los hombros afectados sin existente de lesión ligeramentaria. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Caterina Paola Pertuferi, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de tercer semestre. A continuación, pues veremos a ver el desarrollo de la parte que desarrollé mi trabajo y mi tema escogido fueron proyecciones de miembros superiores, húmero, codo y clavícula, en la cual pues encontraremos la proyección, mi siguiente proyección, que es la proyección de húmero antero-posterior. La posición para este estudio es en posición bipedestación. El paciente debe estar lo más calmado posible, hay que tener un protocolo para de pronto un protocolo para tomar este estudio. La anatomía implicada en esta proyección es el húmero y la articulación también globohumeral. El rayo siempre va a ser de forma perpendicular directamente en el tercio medio del húmero. El chasis está en una ubicación longitudinal de 35 a 43 centímetros. La razón para este estudio son fracturas o luxaciones a nivel de este miembro, que es el miembro del húmero. El campo de visión en esta proyección es perpendicular al chasis y también podemos observar que el campo de visión de esta puede ser desde la articulación glemumeral hasta la articulación húmero radiocubital. La técnica para este estudio es de 50 kilovatios y 17 mA, dependiendo también de la densidad de este miembro. El RX que tenemos a continuación, RX de húmero lateral, la proyección o los protocolos para esta proyección es que la posición se encuentra en posición de bipedestación. La razón para identificar en este estudio pueden ser fracturas o luxaciones a nivel de las articulaciones, tanto de codo o puede ser también a nivel de la articulación globohumeral. La dirección de entrada a esta proyección es perpendicular en un ángulo de 0 grados en el tercio medio del húmero. La visión para esto, la colimación va desde el miembro superior, desde la articulación globohumeral hasta la articulación la articulación húmero radiocubital, perdón. Y la técnica implicada va de 55 kilovatios a 16 miliamperes. Esto también va a variar dependiendo la densidad de esta articulación en pacientes. A continuación encontramos la RX de codo antero-posterior, la cual el paciente va a estar ubicada en una posición de sedestación, sentada al frente en la mesa, la cual va a extender el brazo de forma que el codo quede directamente pegando con la mesa y la palma de la mano en un movimiento de supinación. La anatomía implicada para esta proyección en su totalidad es desde el tercio distal del húmero a la articulación de codo o tercio proximal del radio y cúbito. La razón para este estudio es descartar fracturas o luxaciones.
El rayo central en esta proyección va a estar de forma perpendicular en un rayo en un ángulo de 0 grados. Y en la proyección va a ir directamente a la articulación húmero radio cubital. La técnica implicada es de 56 kilovoltaje a 4 miliamperes. La proyección para RX de cobre lateral es en posición de C de estación. La anatomía para implicada en esto es húmero, articulación globohumeral atravesando en algunos casos el tórax. La razón para este estudio es identificar fracturas tanto de húmero en la parte proximal a pacientes con traumas. También podemos, el campo de visión para esta proyección es desde la mitad del tercio distal del húmero hasta el tercio proximal de radio cúbito. La técnica aproximada es de 65 kV a 64 mA. Para esta proyección de codo en forma axial, la posición para el paciente siempre va a ir en bipedestación o sedestación, dependiendo o variar de cómo nos podemos ubicar para tomar esta proyección. Normalmente siempre es en sedestación. La anatomía implicada es la articulación de codo o articulación húmero radiocubital, la cual es la que se va a tomar la dirección del rayo Bartan de forma perpendicular directamente a la articulación húmero radiocubital. Húmero radial. La técnica implicada para este estudio es de 50 kW a 3.1 mA. Pasamos al RX de brazos antero-posterior. La posición para tomar esta proyección va directamente, va en posición del paciente en sedestación. El TESIS debe ir en un aproximado de 35 a 43 centímetros de forma longitudinal. La anatomía en este estudio siempre es el radio y cúbito. El radio siempre va a entrar de forma perpendicular directamente hasta el tercio medio de lo que es radio y cúbito. La razón de este estudio es para identificar fracturas, desplazamientos o luxaciones a través de este miembro. El campo de visión de esta proyección siempre es desde la articulación húmero radial hasta la articulación carpiana. La técnica implicada en este estudio es de 53 kilovoltaje a 3.2 mA. Para la RX de brazo lateral, el paciente siempre debe estar en una posición de sedestación sentado con el brazo flexionado de forma lateral. La mano siempre tiene que estar en esa misma dirección. La anatomía implicada en este estudio normalmente siempre es radio y cúbito. El rayo siempre debe ir de forma perpendicular en el tercio medio de lo que es radio y cúbito, o en el tercio medio del antebrazo. La razón para este estudio es identificar fracturas o desplazamientos en cúbito y radio, codo o muñeca. La visión para este estudio normalmente es desde la articulación húmero radial hasta la articulación radiocarpiana. La técnica implicada para este estudio es de 53 a 3.2 MAS. Muy buenas, estimado doctor y compañeros. A continuación vamos a realizar la actividad de imanología convencional y mi actividad seleccionada es sobre las proyecciones estándar de miembro inferior, fémur, rodilla, pierna, cuello de pie y pie. Continuamos. Para la proyección comenzamos con anterior posterior de fémur a pie
La posición del paciente es de cúbito supino, el fémur centrado en la línea media de la mesa con una inversión de 5 grados. El KB es de 58 y un MA de 20. Distancia foco de 1 metro. El rayo central va perpendicular al centro del fémur diáfisis. El chasis se utilizará de 35 por 43 longitudinal seriado en 2. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la simetría de la pelvis, lo que indica una imagen bien centrada y sin lesión ósea desplazada de la pelvis. Se verifica la integridad de los tejidos óseos, buscando patrones tabiculares y cortes corticales lisos, y se analiza la alineación de la línea ilioisquiática con la cabeza femoral para evaluar profundidad acetabular. Continuamos con lateral de fémur. Paciente se ubica en decúbito lateral, ya sea izquierda o derecha, en el que se va a evaluar en contacto con la mesa radiológica. Distancia del foco detector de 1 metro, se utilizará un KB de 58 y un MA de 20. El rayo central va perpendicular al centro del fémur por la parte medial. Se utilizará un chasis de 35 por 43 longitudinal seriado en 2. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la integridad del hueso, fracturas, deformidades, patrón tabicular y cabeza, la correcta posición y alineación de sus partes, cabeza y cuello y trocantes, la articulación de la cadera tobillo y los tejidos blandos circundantes para detectar las luxaciones, hinchazón o cuerpos extraños. Continuamos con proyección pierna AP, posición del paciente en decúbito supino, asegurarse de que no hay rotación de la rodilla, la pierna ni el tobillo. Se utilizará una distancia de un foco detector de 1 metro, un KB de 70 y un MA de 6. El rayo central va a la posición central de la pierna. El chasis se utilizará de 35 por 43 en longitudinal. Y los criterios de evaluación para esta proyección se evalúan las articulaciones de la rodilla, el tobillo, la tibia, el peroné en su totalidad, donde se visualizan las estructuras óseas y articulares sin recorte, la simetría y la congruencia de los espacios articulares y la correcta alineación de los huesos para detectar fracturas, desplazamientos o deformidades. Continuamos con pierna, proyección lateral, la posición del paciente es de cúbito lateral, lado afectado hacia abajo, la pierna del estudio totalmente estirada y la otra por encima flexionada. Se utilizará una distancia de foco detector de 1 metro, un KB de 70 y un MA de 5. El rayo central va perpendicular al centro de la pierna por la parte interna o medial. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la pierna completa de perfil, con hilos femorales superpuestos, la tibia debe quedar superpuesta en su parte proximal y estar con respecto al peroné. Articulación de la rodilla y articulación del cuello del pie correspondiente y visualización del tejido blando. Continuamos con la proyección AP de rodilla, posición del paciente en decúbito supino o sedentación sobre la mesa con la pierna extendida y sentada sobre el RC, receptor de imagen, y la línea media sobre el receptor de imagen. Rotar la pierna ligeramente hacia adentro cuando sea necesario para colocar la rodilla y la pierna en una AP verdadera. La distancia del foco del detector es de 1 metro, se utilizará un KB de 58 y un MA 16. El chasis será de 24 por 30 longitudinal. El rayo central va centrado verticalmente con una angulación de 0 a 8 grados craneal y se centra aproximadamente entre 1 o 2 centímetros por debajo del vértice de la rótula. Los criterios de evaluación para esta proyección son la adecuada visualización de las estructuras óseas, tercios distales del fémur, proximales de la tibia y peroné, la articulación de la articulación femorotibial y la valoración de tejidos blandos y espacios articulares que se buscan anomalías. Continuamos con rodilla, proyección lateral, posición del paciente sobre el lado afectado, rodilla flexionada a unos 20 grados, centrada sobre el rayo central.
y en la línea media de la mesa o el receptor de imagen, la pierna y la rodilla no afectada detrás para evitar una rotación excesiva. La distancia del foco de detector es de 1 metro, se utilizará un KB de 55 y un MA de 12.5. El rayo central va con una angulación de 5 grados cefálicos al centro de la articulación por su parte medial. Se utilizará un chasis de 24 por 30. Los criterios de evaluación para esta proyección son fémur distal, tibia y peronea proximal y rótula en perfil lateral, articulación fémur rotiliana y las articulaciones abiertas y rotiliana y de la rodilla abierta. Espacio articular entre los cóndilos. También es importante que la rodilla esté extendida cuando sea posible. Se puede evaluar el derrame articular observando el espacio de la bolsa rotiliana y que el espacio esté posicionado de manera que el diáfisis tibial y femoral se muestre lo más completo posible para detectar deformidades. Continuamos con rótula, proyección lateral, posición del paciente en decúbito lateral, ya sea derecha o izquierda. Fémur y piernas extendidas, rótula en medio del chasis. Distancia foco detector de 1 metro, KB de 70 y un MA de 6. Rayo central va centrado en la posición del espacio de la articulación fémoro-rutiliana. Se utilizará un chasis de 18 por 24 y los criterios de evaluación para esta proyección se visualizará el tercio distal del fémur de perfil, tercio proximal de la pierna, rótula de perfil, la superposición adecuada de los cóndilos femorales, una rótula bien definida con espacio patelofemoral visible y la observación de tejidos blandos. Continuamos con tobillo, proyección AP. Posición del paciente puede ser en sedentación o decúbito supino en la mesa. El pie afectado extendido sobre la mesa y el otro flexionado con la planta del pie sobre la mesa. Distancia foco detector 1 metro, KB de 53 y un MA de 4. El rayo central va perpendicular al centro de la articulación del cuello del pie. Se utilizará un chasis de 20 por 30. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la visualización de la articulación tibio-estragalina, articulación del cuello del pie centrada en el área de exposición, cinemosis tercio distal de la tibia y peroné con mínima superposición. Continuamos con tobillo, proyección oblicua AP, posición del paciente en sedentación o decúbito supino con la mesa, el pie afectado extendido sobre la mesa con una inversión de 30 grados a 40 grados. La distancia del foco detector es de 1 metro, se utilizará un KB de 53 y un MA de 4. El rayo central va perpendicular al centro de la articulación del cuello del pie. Se utilizará un chasis de 12 por 16 pulgadas y en centímetros de 30 por 40 a lo ancho. Los criterios de evaluación para esta proyección son la visualización del espacio de la articulación tibio-estragalina, las articulaciones del cuello del pie centradas en el área de exposición, cinemosis bien despejada, tercio distal de la tibia y peroné. Se visualiza en el malleolo medial y lateral, astrálago con una densidad ósea adecuada. Continuamos con tobillo, proyección lateral, posición del paciente en decúbito lateral con el pie afectado hacia abajo y la rodilla afectada parcialmente flexionada. Se utilizará una distancia foco detector de 1 metro, un KB de 52 y un MA de 3.2. El rayo central va al malleolo medial. También se puede tomar como una proyección lateromedial si la situación del paciente lo permite y puede ser más fácil obtener una lateral verdadera. Se utilizará un chasis de 12 por 16 pulgadas y el centímetro de 30 por 40. En los criterios de evaluación para esta proyección son la visualización de la articulación del cuello del pie centrada en el tercio del chasis correspondiente, visualización de la articulación tibio-estragalina, articulación subastragalina, calcáneo de perfil y visualización del tejido blando. Continuamos con proyección de calcáneo, posición del paciente en sedentación o decúbito supino, distancia del foco detector de 1 metro, un KB de 65 y un MA de 5. El rayo central va con una angulación de 30 grados podálicas, 3 centímetros arriba del
Aspectos posteriores del calcáneo. Se utilizará un chasis de 24 por 30 apaisado. Criterios de evaluación: se visualiza la estructura ósea en todo su contexto, se visualizará la articulación tibio-estragalina y la subestragalina y tejido blando. Continuamos con calcáneo, proyección lateral. La posición del paciente es de cúbito lateral con la pierna en estudio totalmente estirada y apoyada sobre su cara externa y el calcáneo en su totalidad sobre el buque. La distancia del foco detector es de 1 metro, un KB de 50 y un MA de 3.2. El rayo central va perpendicular al centro del calcáneo por su parte medial. Se utilizará un chasis en pulgadas de 8 por 10. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la visualización de la estructura ósea del calcáneo, astrágalo, cuboides y articulaciones relacionadas subastragalina y tarsiana para detectar fracturas, desviaciones o la presencia de algún espolón calcáneo. Se debe utilizar una buena técnica de posicionamiento y colimación para tener una buena imagen clara y nítida. Continuamos con la proyección AP de antepié. Posición del paciente puede ser en sedentación o de cúbito supino, piernas flexionadas y planta del pie sobre la mitad del chasis. Distancia foco detector de 1 metro, KB de 51 y un MA de 1.6. El rayo central va perpendicular a la articulación del metatarso falángicas del tercer dedo. Se utilizará un chasis de 8 por 10 pulgadas y los criterios de evaluación para esta proyección son los espacios articulares interfalángicos y metatarsofalancos y en las proyecciones los dedos separados entre sí, los tercios distales metatarsianos y visualización del tejido blando. Continuamos con la proyección AP oblicua de pie. Posición del paciente en sedentación o de cúbito supino sobre la mesa radiográfica. Se utilizará una distancia de foco detector de 1 metro, un KB de 52 y un MA de 1.6. El rayo central va perpendicular a la articulación metatarsofalángicas del tercer dedo. Se utilizará un chasis de pulgadas de 8 por 10. Y los criterios de evaluación para esta proyección esta proyección AP oblicua del pie incluye la no superposición de la base de los metatarsianos del tercer al quinto dedo, la visualización de los espacios intermetatarsianos, la correcta alineación y relación articular entre el calcáneo y el cuboide, y la ausencia de superposición del cuboide y la tercera cuña. Se debe evaluar la presencia de fracturas, subluxaciones y deformidades, especialmente en las articulaciones intertarsianas y metatarsofalángica, la articulación calcáneo-cuboidea y el hueso navicular. Continuamos con la proyección lateral del pie, posición del paciente en sedentación o de cúbito supino, girado sobre el lado afectado, rodilla flexionada con la pierna. Se utilizará una distancia foco-detector de 1 metro, un KB de 52 y un MA de 3.2. El rayo central va centrado en el área de la base del tercer metatarsiano. Se utilizará un chasis de 24 por 30. Y los criterios de evaluación para esta proyección son la visualización de las estructuras óseas como el calcáneo y los metatarsianos y en el plano lateral, así como la presencia de espolones calcáneos. También se evalúa la integridad de los tendones de Aquiles y los tejidos blandos. Es todo, espero haya sido de su gusto. Hola, mi nombre es Darren de la Rosa y en este video voy a explicar las proyecciones radiológicas estándar del miembro superior, enfocándome en la muñeca, en puño, muñeca, mano y dedos de las manos. Y también el pulgar. Analizaremos la estructura seleccionada, los factores técnicos requeridos y los criterios de evaluación que aseguran imágenes de calidad diagnóstica. Estas proyecciones son de gran importancia.
clínica, ya que permiten identificar fracturas, desplazamientos de cuerpos y extraños y alteraciones articulares. Son estudios frecuentes en el área de urgencia, en consulta externa y en el seguimiento de pacientes con patologías del sistema musculoesquelético. Pues en esta ocasión nos centramos en 4 segmentos anatómicos que serían la muñeca, mano, dedo y pulgar. En los factores técnicos requeridos para obtener radiografías de calidad es fundamental tener en cuenta los parámetros técnicos que serían el kilovoltaje, que se ubica generalmente entre 40 y 60, y los kilobytes dependiendo de la zona a explorar. El miliamperaje, que sería se mantiene bajo entre 1 y 6, ya que son estructuras pequeñas. En la distancia del foco sí, oscila entre 105 a 115. En la mayoría de estos estudios se trabaja sin buque porque no se necesita aumentar la dispersión en estructuras de tamaño reducido. El tamaño del detector es de 18 por 24 centímetros para dedos y pulgar, o 24 por 30 centímetros para la mano o la muñeca. Las variables geométricas son fundamentales para asegurar la correcta representación de la anatomía. En algunos aspectos claves serían la alineación del eje longitudinal de la mano, dedo o la muñeca con el eje del detector, como se está mostrando aquí en la imagen, la anulación del rayo central, que normalmente debe ser perpendicular al área de interés, la rotación, que vendría siendo la rotación en la muñeca oblicua, que sería acá, por acá se muestra. También se utiliza un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, acá en el pulgar, por acá tenemos la mano oblicuo, que sería esta de acá. Por acá teníamos el pulgar, que sería este de acá. Ya se lo muestro, que sería este. Por acá tendríamos la línea del pulgar, igualmente a 45 grados para las proyecciones laterales, que sería este que vemos por acá. Se busca siempre un perfil verdadero de la estructura. Un detalle muy importante es la separación de los dedos vecinos. Por ejemplo, como se muestra aquí en esta imagen, la separación de los dedos vecinos, con el fin de evitar superficies que dificulten la interpretación radiológica. Ahora revisemos los criterios de evaluación que nos ayudan a confirmar la proyección fue realizada correctamente. En la muñeca, por acá en la muñeca, en proyección PA deben observarse las articulaciones intercarpianas abiertas y los huesos con nitidez. En la muñeca oblicua, los escafoides deben aparecerse sin superación parcial, la muñeca lateral del radio y el cúbito deben quedar perfectamente superpuestos. En la mano, la proyección de los dedos debe ser sin rotación, la articulación abierta y los huesos definidos. En la mano obliqua, las cabezas de los metacarpianos deben estar claramente diferenciadas. En la mano lateral, las falanges deben aparecer supuestas y pulgar en aducción. En los dedos, cada dedo debe estar en el perfil verdadero, sin suposición de los demás de las articulaciones y visible en los huesos. En el pulgar, en AP, debe visualizarse desde la falange distal
hasta la base del primer metacarpiano, incluyendo el trapecio y tejido blando. En la oblicuo, el ángulo debe ser de 45 grados con articulaciones infralares y metacarpianas abiertas. En lateral, el perfil debe ser verdadero, mostrando claramente las articulaciones y evitando superposiciones. Por ejemplo, en todos los casos es esencial las corticales óseas y las tubercuales aparecen nítidas con un contraste y densidad adecuados para definir el hueso del tejido blando. Por ejemplo, en conclusión, las proyecciones radiográficas del estándar de mano, muñeca, dedos y pulgar son fundamentales en la práctica diaria de la radiología convencional. Por ejemplo, la correcta selección de los parámetros técnicos, el adecuado posicionamiento del paciente y el cumplimiento de los criterios de evaluación son factores decisivos para garantizar la calidad diagnóstica de las imágenes. Cada una de estas instrucciones, cada una de estas posiciones nos sirven para definir un correcto diagnóstico en los rayos X, el CIP de 101 a 115 nos ayuda a mejorar la proyección en cada uno de los rayos X. Gracias por acompañarme en este recorrido, pues espero que mi explicación les haya servido de ayuda.